En una tarde de agosto de 1992, en un viñedo del Somontano de Huesca, un niño de 12 años miró el cielo al norte y supo exactamente lo que iba a pasar. Había aprendido a leer ese cielo de su abuelo, en las nubes que venían del Pirineo con esa forma específica, bajas y oscuras, y con ese color entre verde y negro que no es el color de la lluvia, sino el color del granizo. Significaban una sola cosa. Significaban que en menos de 2 horas caería granizo sobre los viñedos del Somontano. Y el granizo, a diferencia de la lluvia, no moja la uva, la destruye en la uva, estaba en el punto exacto de madurez. Llevaban una semana esperando ese momento, 3 días más, y habría que vendimiar de todas formas, pero esos 3 días importaban para el azúcar y para la acidez, y para el vino que saldría de esa uva, que era el vino que la bodega familiar de los Latori llevaba 3 generaciones haciendo. El niño se llamaba Carlos Latori, tenía 12 años. El carácter recio que dan los inviernos aragoneses y los veranos secos, y un conocimiento del viñedo que su abuelo, Pascual, había construido verano a verano durante 4 años de tardes en los viñedos del Somontano. El problema era que su padre estaba en Zaragoza, en una reunión de la cooperativa, que no podía interrumpirse. Su madre estaba en el pueblo, gestionando la bodega. Su abuelo Pascual tenía 76 años y había tenido un aviso cardíaco ese mismo verano que le impedía hacer esfuerzos. Y el tractor estaba en el cobertizo. Era un Lamborghini R235 del año 1973, naranja con los detalles negros, 45 caballos, fabricado en Italia y comprado por el abuelo Pascual en 1975, porque el representante de la marca había convencido a los viticultores del Somontano de que el Lamborghini era exactamente lo que necesitaban para sus viñedos en pendiente, y el representante tenía razón. El Lamborghini R235 llevaba 17 años trabajando esos viñedos y nunca había fallado. Carlos tenía prohibido tocarlo, no porque su padre fuera un hombre estricto sin razón, sino porque los viñedos del Somontano tienen pendientes que no perdonan los errores, y porque Carlos tenía 12 años, y porque las cosas tienen su momento, y el momento del tractor no había llegado todavía, pero la granizada sí estaba llegando. Déjame contarte sobre el abuelo Pascual antes de contarte sobre la granizada, porque sin entender al maestro no puedes entender al alumno. A Pascual Latorre había nacido en 1916 en Barbastro y había trabajado los viñedos del Somontano durante 54 años. Era uno de los últimos viticultores del Somontano, que recordaba cómo era hacer vino antes de que existieran las bodegas cooperativas, cuando cada familia hacía su propio vino en su propia bodega con sus propias uvas de sus propias cepas. Pascual era también uno de los últimos que recordaba la granizada de 1959, la más brutal del siglo en el Somontano, que había destruido el 100% de la cosecha en un radio de 20 kilómetros. Había visto a familias enteras perder un año de trabajo en 20 minutos. Había visto viticultores que nunca se recuperaron del golpe económico. Esa memoria tenía Pascual cuando miraba el cielo del norte. Y esa memoria había transmitido a Carlos durante 4 veranos de tardes en el viñedo. Aprende a leer las nubes del norte, le había dicho Pascual. En el Somontano, lo que viene del Pirineo puede cambiarlo todo en 2 horas. Cuando veas esas nubes bajas con el color verde por debajo, no esperes. Actúa. Carlos había escuchado. Carlos siempre escuchaba cuando el abuelo hablaba de las nubes y esa tarde de agosto de 1992, con el abuelo en la silla del porche, mirando el norte, con esa expresión que Carlos ya sabía reconocer. Las nubes tenían exactamente ese color
Déjame contarte lo que pasó en los siguientes 30 minutos, porque fueron los más importantes de ese verano. Carlos fue al porche donde estaba el abuelo al abuelo, tío Carlos. Las nubes. San Pascual asintió sin dejar de mirar el norte. Lo sé, dijo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pascual calculó la velocidad del frente, la distancia desde el Pirineo, la forma de las nubes. Hora y media. Quizás 2 horas. San Carlos miró los viñedos. La parcela más cercana estaba a 200 metros. La más lejana a casi 2 kilómetros. Calculó cuánta uva podían salvar a mano en hora y media. La respuesta era desalentadora. ¿Y con el tractor? Dijo Carlos. San Pascual lo miró. Carlos le sostuvo la mirada a los dos. Sabían lo que Carlos estaba preguntando. No estaba preguntando si el tractor podía ayudar. Estaba preguntando si el abuelo iba a decirle que lo usaran. Pascual miró el norte otra vez. Luego miró el viñedo. Luego miró a su nieto de 12 años. ¿Cuántas veces has visto cómo se hace? Dijo Pascual. En 4 veranos, dijo Carlos. Desde los 8 años. ¿Y sabes por qué hay que ir en segunda marcha cuesta abajo en el viñedo? Porque en primera, el motor frena demasiado y las ruedas pueden bloquear en el suelo seco, dijo Carlos. Y en tercera, no hay control suficiente en la pendiente. En Pascual asintió. Eso me lo pregunté yo durante 20 años antes de entenderlo. Carlos, espero llama a tu madre primero, dijo Pascual. Finalmente, que sepa lo que vas a hacer. Y lleva el remolque grande. Era un sí. El tipo de sí más completo que había dado nunca, porque venía con instrucciones. En Carlos fue al teléfono. Llamó a la bodega. Su madre escuchó. Dijo 3 cosas. Ten cuidado. El freno de mano en las pendientes. Y coge los guantes de vendimia del cobertizo. Luego fue al cobertizo en el Lamborghini R235. Estaba ahí, naranja en la sombra del cobertizo, con el remolque grande enganchado de la última vez que su padre lo había usado, como si estuviera esperando. Carlos comprobó el gasoil. 3/4 suficiente. Enganchó el remolque grande con los portipalots para las cajas de uva. Comprobó que estuvieran bien anclados. Arrancó el Lamborghini. El motor naranja respondió con ese sonido suyo, más agudo que los tractores alemanes, más musical casi, el sonido específico de un motor italiano de los años 70 que ha sido bien mantenido durante 17 años. Carlos escuchó 10 segundos. Bien. Salió del cobertizo hacia el viñedo. Déjame contarte las 2 horas siguientes, porque en ellas está todo. Carlos trabajó con una urgencia que no era pánico, sino concentración. Había una diferencia entre las dos cosas, y Pascual se la había explicado una vez. El pánico te hace ir más rápido de lo que puedes ir con seguridad. La concentración te hace ir tan rápido como puedes ir con seguridad. Son velocidades diferentes. Carlos iba a la velocidad de la concentración. Empezó por la parcela más madura, la que el abuelo había señalado esa mañana como la que estaba en el punto exacto. Condujo el Lamborghini entre las filas de cepas, con la precisión que había aprendido mirando, dejando exactamente el espacio correcto a cada lado, para no dañar las plantas. A las vendimiadoras del pueblo habían terminado su jornada 2 horas antes. No había nadie en el viñedo. Carlos vendimió solo durante los primeros 20 minutos, cortando racimos, llenando cajas, cargando el remolque, trabajando con los 2 brazos y las 2 manos, y la espalda, que empezaba a protestar, pero que no podía permitirse protestar todavía. Los 20 minutos apareció Pascual no conduciendo. Pascual no podía conducir con el aviso cardíaco que tenía, pero había cogido la bicicleta del cobertizo, la bicicleta que llevaba 20 años en ese cobertizo y que seguía funcionando, porque las bicicletas buenas también duran si se cuidan. Y había bajado al viñedo pedaleando despacio en
bajó de la bicicleta, cogió unas tijeras de vendimia de la caja que Carlos llevaba en el remolque. No digas nada, dijo Pascual antes de que Carlos pudiera hablar. Estoy vendimando, no levantando peso. El médico dijo nada de esfuerzos. Vendimiando no es un esfuerzo. Carlos no dijo nada, los dos trabajaron. El nieto conduciendo el Lamborghini entre las filas, el abuelo siguiéndolo a pie con las tijeras, los dos llenando cajas, los dos mirando el norte. Cada 10 minutos las nubes avanzaban, más rápido de lo que Pascual había calculado. Los 40 minutos llegaron los vecinos no porque alguien los hubiera llamado, sino porque en los pueblos del Somontano, donde todo el mundo tiene viñedos, y todo el mundo sabe lo que significan esas nubes del norte. Cuando ves el tractor de los Latorre moviéndose a esa velocidad, con esa urgencia, entiendes lo que está pasando. Llegaron 4 vecinos con sus propias tijeras, luego otros 2. Luego la madre de Carlos, que había cerrado la bodega y había subido al viñedo. El Lamborghini R235. Seguía trabajando. Carlos en el asiento cargando remolques, bajando a la bodega a descargar y volviendo al viñedo, haciendo el trayecto 3 veces en 40 minutos con una precisión que los vecinos miraban con atención, porque era un niño de 12 años haciendo el trabajo del padre con el tractor del abuelo y haciéndolo bien en la descarga. Tercera, cuando Carlos llegó a la bodega con el remolque lleno, su madre lo miró. ¿Cuánto falta?, dijo su madre. En la parcela de arriba, dijo Carlos. La de las cepas viejas. Su madre miró el norte. Las nubes estaban encima de las últimas estribaciones del Pirineo. Quedaba a menos de media hora. Ve, dijo su madre. Carlos fue a la parcela de las cepas viejas. Era la más difícil. Las cepas más antiguas de la finca, plantadas por el bisabuelo de Carlos en 1931, producían menos uva que las modernas, pero la uva que producían era la que le daba al vino de la bodega La Torre ese carácter específico que los entendidos reconocían. Perder esa uva significaba perder algo que no podía reemplazarse y estaba en la parte más alta del viñedo, en la pendiente más pronunciada, con el camino más estrecho entre las cepas. Carlos tomó el camino en segunda marcha. Como había dicho el abuelo, las ruedas del Lamborghini encontraron el suelo seco del camino de viñedo, con la certeza de 17 años de trabajar. Ese mismo suelo llegó a las cepas viejas. Vendimió solo durante 15 minutos, trabajando tan rápido como podía sin dañar la cepa, que eran frágiles en los puntos de unión entre el tronco y los brazos, tan frágiles como todo lo que tiene más de 60 años. En las primeras gotas de lluvia llegaron cuando el remolque estaba a medio llenar. No granizo todavía, lluvia lo que viene antes del granizo. Carlos miró el cielo, luego miró el remolque, luego miró las cepas que quedaban y siguió vendimiando. 2 minutos después llegó el abuelo Pascual en la bicicleta, jadeando más de lo que debería por el aviso cardíaco. Pero presente deja lo que no puedas cargar, dijo Pascual. Lo que está en el remolque es suficiente. No, dijo Carlos. Faltan 2 filas. Pascual miró las 2 filas, luego miró el cielo, luego miró a su nieto. 2 filas, dijo Pascual, y luego bajas sin parar. Los dos vendimiaron las 2 últimas filas de cepas viejas, con la lluvia cayendo cada vez más fuerte sobre sus espaldas. Cuando el último racimo entró en la caja, el granizo empezó. No fue gradual, fue inmediato, de la forma en que llega el granizo aragonés, sin transición entre la lluvia y el hielo. Piedras del tamaño de un garbanzo golpeando las hojas de las cepas, con un sonido que el abuelo Pascual había descrito una vez como el sonido del dinero siendo destruido. Carlos subió al Lamborghini. El granizo golpeaba el capó naranja con un ruido que nunca había escuchado antes.
Bajó la pendiente en segunda marcha, exactamente como el abuelo le había dicho, con el remolque lleno de las cepas viejas detrás, las ruedas encontrando el camino a pesar del granizo, que hacía resbaladizo el suelo seco. Llegó a la bodega. Su madre estaba en la puerta, mirando el granizo caer sobre los viñedos. La parcela de abajo, que habían vendimiado primero, estaba salvada. La parcela de arriba, que habían vendimiado última, estaba salvada. Lo que el granizo destruía ahora eran las hojas y los brotes, que se recuperarían, y los racimos que habían llegado tarde a madurar, y que, de todas formas, no habrían valido tanto ese año. Carlos paró el Lamborghini bajo el porche de la bodega. El granizo golpeaba el tejado con un ruido ensordecedor. Se bajó en su madre. Lo abrazó. No, dijo nada. Solo lo abrazó. Pascual llegó en la bicicleta, empapado, jadeando. Se quedó mirando el granizo un momento. Luego miró el remolque lleno de uva de las cepas viejas. Luego miró a Carlos. En el vino de este año va a ser bueno, dijo Pascual. Era lo más importante que podía decir. Déjame contarte lo que pasó. Cuando llegó el padre Rodrigo Latorre, llegó de Zaragoza esa misma noche, cuando el granizo ya había pasado, y los viñedos tenían el aspecto específico que tienen después del granizo, las hojas rotas y los brotes arrancados, y el suelo blanco de piedras que se derretían lentamente. Fue al viñedo antes de entrar a casa. Recorrió las parcelas con una linterna, comprobando el daño. Donde habían vendimiado, la uva había salvado. Donde no habían llegado a tiempo, el granizo había hecho lo que hace el granizo. Luego fue a la bodega. Vio las cajas de uva apiladas. Calculó cuánto habían salvado. En la casa. Carlos estaba en la cocina con su madre y el abuelo Pascual. Rodrigo miró a Carlos. Luego miró al abuelo Pascual. Luego volvió a mirar a Carlos. ¿El Lamborghini?, dijo Rodrigo. Carlos asintió. Rodrigo se sentó. No dijo nada durante un momento. La cocina tenía ese silencio específico de los momentos en que las cosas importantes están por decirse. Tu abuelo te enseñó a conducirlo, dijo Rodrigo finalmente. No era una pregunta. Mirándole, dijo Carlos. 4 veranos. Rodrigo miró a su padre. Pascual tenía la expresión de alguien que ha hecho exactamente lo que debía hacer, y no necesita que nadie se lo confirme. ¿Cuántas cajas de las cepas viejas?, dijo Rodrigo. 42. Dijo la madre. Rodrigo hizo el cálculo. 42 cajas de cepas viejas a punto exacto de madurez, salvadas del granizo. Era la diferencia entre un vino mediocre y un vino del que hablaran. Se levantó. Fue donde estaba Carlos. Le puso la mano en el hombro. El año que viene te enseño yo, dijo Rodrigo no oficialmente. Carlos asintió. Gracias, papá. Rodrigo miró el viñedo por la ventana de la cocina. El granizo había terminado. Las nubes del Pirineo seguían su camino hacia el sur, y en las cepas salvadas, la uva esperaba la vendimia que se haría los días siguientes con la calma de siempre. Déjame contarte los años siguientes, porque esta historia tiene más vida que una bodega aragonesa. Carlos Latorre estudió enología en Zaragoza, no porque nadie se lo pidiera, sino porque 4 veranos, con el abuelo Pascual y una tarde de granizo, le habían enseñado que el vino era lo que quería entender. Volvió a la bodega familiar en 2001. Modernizó lo que necesitaba modernización y conservó lo que no necesitaba cambiar. Que en la bodega Latorre era bastante cosa, porque el abuelo Pascual había tenido el buen criterio de no seguir todas las modas a las cepas viejas plantadas en 1931. Seguían produciendo. Carlos las cuidaba con la misma atención que el bisabuelo, que el abuelo, que el padre. Cada año, cuando llegaba agosto y el cielo del norte empezaba a cambiar, Carlos miraba las nubes con los mismos ojos que le había enseñado Pascual y el Lamborghini R235 de 1973 seguía en el cobertizo. Con 50 años encima,
mantenido como Pascual lo había mantenido, como Carlos había aprendido a mantenerlo, no porque lo necesitara para trabajar el viñedo moderno, sino porque había cosas que ese tractor había hecho que no podían olvidarse en el vino que salió de la cosecha de 1992. El de las cepas viejas salvadas del granizo fue el mejor que había hecho la bodega La Torre en una década. El enólogo que lo evaluó para la denominación de origen somontano lo describió con una palabra que en el mundo del vino es el mayor cumplido posible. Lo describió como honesto. Pascual murió en 1998, con 82 años, en su casa de Barbastro, con el viñedo visible desde la ventana de su cuarto. Murió en agosto, que era su mes preferido, porque era el mes en que la uva llegaba a su punto y en que el cielo del norte empezaba a contar sus historias. En su testamento dejó el Lamborghini a Carlos. Como Fermín Iriarte había dejado el Ebro a Miquelan, como todos los abuelos de estas historias, dejan sus máquinas a quien sabe escucharlas. An Carlos tiene el Lamborghini en el cobertizo. Su hija Elena, que tiene 15 años y lleva 3 aprendiendo el viñedo con la misma atención que tuvo Carlos, ya sabe distinguir las nubes del Pirineo que traen granizo de las que traen lluvia. El agosto pasado, cuando el cielo del norte cambió de color una tarde, Elena fue a buscar a Carlos. An papá dijo, las nubes. An Carlos miró el norte. Luego miró a su hija. ¿Cuánto tiempo tenemos?, dijo Elena. An Carlos calculó. 1 hora y media, dijo. Quizás 2. An Elena fue al cobertizo. An Carlos la siguió. El Lamborghini arrancó a la primera, igual que siempre, y la cosecha se salvó. Igual que siempre, hay granizadas que destruyen todo lo que encuentran. Hay familias que aprenden a ver las nubes antes de que el granizo llegan en el somontano de Huesca. En los viñedos que lleva 3 generaciones cuidando la familia La Torre, hay un Lamborghini naranja del año 1973, que conoce cada curva de cada camino entre cada cepa. En su motor arranca siempre. En sus ruedas conocen el suelo seco del verano aragonés. Cuando el cielo del norte cambia de color, la familia La Torre sabe exactamente lo que hay que hacer. Lo aprendieron una tarde de agosto de 1992, lo siguen enseñando cada generación a la siguiente, y el Lamborghini sigue ahí, esperando la próxima granizada, exactamente como ha esperado siempre Anesa. Es la historia de Carlos y la granizada del somontano Hanla. Historia del niño que supo leer el cielo porque el abuelo le había enseñado a leerlo. La historia de 42 cajas de cepas viejas salvadas en los últimos 5 minutos, y la historia de un vino honesto que nadie olvidó en el granizo. Llegó la uva. Estaba en la bodega y el Lamborghini naranja olía a verano aragonés.